Bienvenidos a la mejor asesoría educativa. En esta oportunidad vamos a culminar el ejercicio acerca de un ciclo Rankine ideal con regeneración, pero ojo, utilizando un calentador de agua cerrado. En la primera parte se explicó la planta del ejercicio, esta representación, así como el diagrama temperatura-entropía del mismo. En la segunda parte nos dedicamos a calcular todas y cada una de las entalpías con lujo de detalles. Y en esta última parte vamos a dar respuesta a lo solicitado, como la potencia que genera la turbina, la potencia que consumen las bombas, así como la potencia neta, eficiencia térmica y eficiencia máxima correspondiente. ¿Te has perdido de la primera parte de este ejercicio? No te preocupes, acá en la mejor asesoría educativa siempre te dejamos todo a la mano. Entra acá en la esquina superior derecha de la pantalla y domina hoy mismo tanto este tipo de ciclo Rankine como su diagrama temperatura-entropía. Y en caso que te hayas perdido el procedimiento donde se explicó con lujo de detalles el cálculo de todas y cada una de estas entalpías, no te preocupes, entra acá en la esquina superior derecha de la pantalla y continúa aprendiendo de forma fácil, rápida y efectiva los ciclos Rankine con regeneración. Antes de pasar a calcular lo solicitado, vamos a interpretar las entalpías que hemos obtenido, ya que más allá de calcular las entalpías, es muy importante que tengas el orden de magnitud de las mismas, es decir, sus valores. Recuerda que entalpía es la energía térmica que tiene una sustancia, por lo tanto, a mayor entalpía, esa sustancia tiene mayor energía térmica. Y recuerda también que la entalpía está íntimamente relacionada con la temperatura, de tal forma que si una sustancia tiene mayor temperatura, tendrá mayor entalpía. Por ejemplo, vamos a comenzar con la entalpía 2, que tal como se visualiza en la figura, es la salida de la caldera, donde acaba de recibir todo el calor que le entregó la caldera, y por supuesto este mismo estado 2 es la entrada a la turbina. Obsérvese que esta es la mayor entalpía de todas. ¿Y por qué es la mayor entalpía de todas? Repito, porque es la salida de la caldera, acá, donde nuestra sustancia alcanza su mayor temperatura y por ende también alcanza su mayor energía, es decir, tiene mayor capacidad de realizar un trabajo. Muy bien, ahora visualicemos lo que sucede en la turbina. Recuerda que cuando el vapor entra con alta energía a la turbina, es decir, con alta entalpía, la más alta posible, se comienza a expandir nuestra sustancia, es decir, a disminuir su presión, pero al disminuir su presión también disminuye su temperatura y por ende también disminuirá su energía, o lo que es lo mismo, también disminuirá su entalpía. Por tal razón, la entalpía de la extracción es menor que la entalpía a la entrada de la turbina. Obsérvalo acá, la entalpía de la extracción es menor que la entalpía a la entrada de la turbina, y esto siempre sucede. Y por supuesto, al final de la turbina, la entalpía continúa cayendo. Mira, es menor aún. Es la menor entalpía que se alcanza dentro de la turbina. Y esto siempre sucede. En caso que estés calculando entalpías y no visualices este comportamiento, debes detenerte y revisar. Ahora visualicemos lo que sucede en el condensador. Entramos con una entalpía 4, obsérvala acá. ¿Y qué sucede en el condensador? La sustancia pierde calor. Y por supuesto, al perder calor, disminuye su temperatura. Y si disminuye su temperatura, disminuye su energía, es decir, su entalpía. Por tal razón, a la salida del condensador es donde visualizas la menor entalpía posible. Y observa la gran diferencia. Entras al condensador a 2265,1 kJ sobre kilogramos y sales en apenas 317,62 kJ sobre kilogramos. Podemos concluir que se pierde una gran cantidad de energía al pasar por el condensador. Energía que se pierde, por supuesto, al desechar el calor. En conclusión, hasta ahora tienes dos entalpías de referencia. La mayor entalpía posible ocurre a la salida de la caldera y la menor entalpía posible ocurre a la salida del condensador. Muy bien, continuemos. Veamos ahora lo que ocurre en las bombas. La entalpía 5 es la entrada a la bomba 1 y la entalpía 6 es la salida de la bomba 1. Observa que existe un pequeño incremento y esto siempre sucede en las bombas. Incrementan la energía, es decir, la entalpía, pero en una cantidad muy pequeña. Observa la siguiente bomba. La entrada es en 8 a 762,51 y sale en 9, un poco más alta, observa. Este comportamiento siempre sucede en las bombas. Ahora examinemos lo que sucede en el calentador de agua cerrado. Recuerda que hay dos tipos de sustancias. El vapor que se extrajo de la turbina, que circula dentro del calentador, entregándole calor ¿a quién? Entregándole calor al agua de alimentación, ¿correcto?
Y como le entrega calor, este vapor extraído de la turbina va a salir acá más frío. Por eso la entalpía 3, obsérvala acá, a la entrada del agua de extracción al calentador de agua cerrado es mayor que la entalpía 8, observa. Pierde energía. ¿Pero por qué pierde energía? Repito, porque le entrega calor al agua de alimentación. Ahora, cuando fijamos nuestra atención en el agua de alimentación, entra con cierta entalpía acá y como recibe calor, la temperatura va a aumentar y por supuesto también debe aumentar su entalpía, por lo tanto la entalpía acá a la salida debe ser mayor. Observa, la entalpía 7 es mayor que la entalpía 6. ¿Por qué? Porque el agua de alimentación recibió calor dentro del calentador de agua. Y finalmente, observemos lo que sucede en la cámara de mezcla acá. Y te invito a que pongas en este momento especial atención. Observa que entra 7 y entra 9. Entra la entalpía 7, esta que está acá, entra. Y entra la entalpía 9 a la cámara de mezcla, ¿correcto? Estas son las dos entalpías que entran. Pero, ojo, observa lo que siempre sucede en una cámara de mezcla. La entalpía a la salida, es decir, esta que está acá, H1, la entalpía a la salida siempre se encontrará entre estas dos entalpías. Siempre. Vamos a escribirlo. Es decir, la entalpía 1 siempre será mayor que la entalpía 7, pero menor que la entalpía 9. Siempre se encontrará entre estos dos valores. Observa, 764 es mayor que 762, pero menor que 772. Esto siempre ocurre en una cámara de mezcla. Si al realizar tus cálculos de entalpía visualizas que esto no ocurre, debes detenerte y revisar. En resumen, más allá de calcular simplemente las entalpías, es muy importante interpretarlas, porque su orden de magnitud será una guía muy útil para saber si vas por buen camino en el momento que estés resolviendo un ejercicio de un ciclo ranking. Genial. Avancemos con el cálculo de todo lo solicitado. En pantalla puedes visualizar tanto el bosquejo de la planta que estamos trabajando como el diagrama temperatura-entropía, y en esta parte de la pantalla puedes visualizar los cálculos que realizamos en el video inmediato anterior, el cual ya te recomendé, la segunda parte de este ejercicio. Muy bien, recordemos que en esa segunda parte calculamos todas las entalpías y calculamos los trabajos de las bombas, ojo, en kilojoules sobre kilogramos por unidad de masa. Y por supuesto también obtuvimos la fracción de masa extraída de la turbina, que fue del 18%, es decir, 0,18. Por lo tanto, 1 menos Y es 1 menos 0,18, es decir, 0,82. Ya todo esto fue calculado. Ahora voy a proceder a calcular las potencias consumidas por las bombas, por la bomba 1 y la bomba 2, y la potencia generada por la turbina. Hay dos formas de calcular estas potencias y por supuesto también los calores. Una es utilizando las fracciones Y y 1 menos Y. Y la segunda forma es calculando los flujos másicos que circulan por cada línea. Como ya resolví un ciclo ranking con regeneración utilizando la primera forma, es decir, en función de las fracciones Y, en esta ocasión voy a efectuar el cálculo de todo lo solicitado, pero en función de los flujos másicos. Si deseas conocer cómo hacerlo en función de las fracciones Y, no te preocupes, acá siempre te dejamos toda la mano. Entra acá en la esquina superior derecha de la pantalla y domina hoy mismo el cálculo de las potencias, los calores, etcétera, en función de las fracciones Y 1 menos Y. Muy bien. Para poder realizar todos estos cálculos debemos conocer los flujos másicos que circulan por cada línea. Ya sabemos que el flujo másico total, el que circula por acá a la salida de la caldera, vale 15 kilogramos por segundo, ya que es dato de nuestro ejercicio. Obsérvalo acá, 15 kilogramos por segundo. Pero ¿cuál es la fracción del flujo másico que fue extraído por acá? Hacia la línea número 3. ¿Cuánto vale ese flujo másico extraído? Vamos a borrar acá para colocar el nombre del flujo másico. Vamos a llamar este flujo másico de la extracción, el flujo másico extraído. Este se calcula de la siguiente manera. El flujo másico extraído no es más que la fracción extraída, que vale 0,18, la fracción Y, multiplicada por el flujo másico total, que vale 15 kilogramos por segundo, ¿correcto? Al realizar esta sencilla operación en una calculadora, se obtiene que el flujo másico que fue desviado hacia el calentador de agua cerrado para calentar el agua de alimentación es de 2,7 kilogramos por segundo. Muy bien. ¿Y cuál será entonces el flujo másico que continuó circulando por la turbina
y que por supuesto va a salir por acá. Vamos a llamar este flujo másico restante. El flujo másico restante no es más que el flujo másico total que entró a la turbina, es decir, los 15 kilogramos por segundo, menos el flujo másico que fue extraído o desviado al calentador de agua. Por lo tanto, esto es igual a 15 kilogramos por segundo menos 2,7 kilogramos por segundo. Al efectuar esta sencilla operación, se obtiene que el flujo másico que continúa circulando por la turbina toma el valor de 12,3 kilogramos por segundo. Muy bien, otra forma de calcular el flujo másico restante, el que continuó circulando después de la extracción, es simplemente multiplicar la fracción, que es 1 menos y, esta fue la fracción que continuó circulando, y que ya sabemos vale 0,82, por el flujo másico total, es decir, por 15 kilogramos por segundo. Si efectúas esta operación, llegas exactamente al mismo resultado, 12,3 kilogramos por segundo. Una vez que hemos obtenido los flujos másicos que circulan por cada una de las líneas, el flujo másico extraído, vamos a colocarlo por acá, el flujo másico restante que continuó circulando por la turbina, 12,3 kilogramos por segundo, ahora sí podemos efectuar el resto de los cálculos, es decir, las potencias solicitadas. Pero antes vamos a repetir, ya que es muy importante, ¿por dónde circula el flujo másico extraído? Circula por la línea 3 y circula por la línea 8 y continúa circulando hacia la línea 9. Por los puntos 3, 8 y 9 circula el flujo másico extraído. ¿Y por dónde circula el flujo másico restante? Circula por la línea 4, acá a la salida de la turbina, continúa en 6, continúa circulando en 7 y acá en la cámara se mezcla con el flujo másico extraído, ¿correcto? Por lo tanto, el flujo másico restante circula por los puntos 4, 5, 6 y 7. Por estos 4 puntos circula el flujo másico restante y por supuesto en la cámara de mezcla se unen para salir acá el flujo másico total, es decir, los 15 kilogramos por segundo. Excelente. Avancemos con el cálculo de las potencias que consumen cada una de las bombas. ¿Cuál será la potencia que consume la bomba número 1? Ya tienes acá el trabajo por unidad de masa de la bomba número 1. Obsérvalo acá. Esto fue calculado en el video anterior. Pero justamente como es por unidad de masa, debes multiplicarlo por el flujo másico que circula por la bomba 1. ¿Cuál es el flujo másico que circula por la bomba 1? Por la línea 5,6. 12,3 kilogramos por segundo, ¿correcto? Vamos a colocarlo. 12,3 kilogramos por segundo. Por el trabajo por unidad de masa de la bomba 1, que vale 10,22 kilojoule sobre kilogramos. Te recuerdo que todos estos valores fueron calculados en la segunda parte de este ejercicio, video que ya te recomendé. Muy bien, al examinar las unidades caemos en la cuenta que kilogramo cancela con kilogramo, por lo tanto esto queda en kilojoule sobre segundo, pero recuerda que joule sobre segundo es vatio, por lo tanto nuestro resultado vendrá en kilovatio. Al efectuar esta sencilla operación en una calculadora, se obtiene que la potencia que consume la bomba 1 es de 125,71 kilovatios. Listo, este es el trabajo que consume la bomba 1. Ahora pasemos a calcular de manera semejante la potencia que consume la bomba 2. Por la bomba 2, ¿cuál es el flujo másico que circula? Bueno, circula el flujo másico extraído, ¿correcto? El que circula por la línea 3, 8, 9. Ese flujo másico vale 2,7 kilogramos por cada segundo, multiplicado por el trabajo por unidad de masa de la bomba número 2. Obsérvalo acá. Acá tenemos el trabajo por unidad de masa de la bomba número 2. Vamos a colocarlo acá. Este vale 10,14 kilojoule por cada kilogramo. De la misma forma, kilogramo simplifica con kilogramo y al efectuar esta sencilla operación en una calculadora se obtiene que la potencia que consume la bomba 2 es de 27,38 kilovatios. Listo. Ahora vamos a proceder a calcular la potencia generada por la turbina. En la turbina se suceden dos expansiones. La expansión de 2 hasta 3, hasta la extracción, hasta acá, y luego de 3 hasta 4. Pero ojo, de 2 a 3 está circulando todo el flujo másico, ¿correcto? De 2 a 3 en esta zona está circulando todo el flujo másico. Por lo tanto, colocas todo el flujo másico, 15 kilogramos por segundo,
multiplicado por la diferencia de entalpía entre 2 y 3, más, y la segunda expansión ocurre desde el punto de extracción, que es 3, hasta 4. Pero ojo, de 3 a 4, después de que se extrajo cierta cantidad de masa, continuó circulando el flujo másico restante, ¿correcto? Es decir, 12,3 kilogramos por segundo. Pero ojo, este flujo másico se expande desde 3 hasta 4, es decir, H3 menos H4. Los valores de las entalpías los visualizamos en la parte superior. Vamos a proceder a sustituirlos. Por lo tanto, la potencia generada por la turbina es igual a 15 kilogramos por segundo. H2 menos H3, es decir, 3.375,1 menos 2.783,8. Esto genera como resultado 591,3 kilojoule sobre kilogramos, más 12,3 kilogramos por segundo por la diferencia entre H3 menos H4, es decir, 2.783,8, que es H3, menos H4, que vale 2.265,1. Esta diferencia genera como resultado 518,7 kilojoule sobre kilogramos. Vamos a abrir un poco más de espacio para continuar trabajando. Al examinar las unidades caemos en la cuenta que kilogramo cancela con kilogramo. Esto queda en kilojoule por segundo. Y kilogramo cancela con kilogramo, quedando esta segunda expresión también en kilojoule por segundo, es decir, kilovatio. Y al efectuar esta sencilla operación en una calculadora, se obtiene que la potencia que genera la turbina toma el valor aproximado de 15.249,5 kilovatios. Esta es la potencia generada por la turbina. Una vez que conocemos todas las potencias, estamos en capacidad de calcular la potencia neta del ciclo. ¿Cuánto vale la potencia neta del ciclo? La potencia que produce la turbina menos las potencias que consumen las bombas. La potencia que consume la bomba 1 y la potencia que consume la bomba 2. Vamos a abrir un poco más de espacio para efectuar estas sustituciones. Por lo tanto, la potencia neta de este ciclo es igual. ¿Cuánto vale la potencia producida por la turbina? La acabamos de calcular. Vale 15.249,5 kilovatios, ¿correcto? Menos, ¿qué potencia consume la bomba número 1? 125,71 kilovatios. Ya la calculamos. Y también calculamos la potencia que consume la bomba número 2, la cual fue de 27,38 kilovatios. Al efectuar esta sencilla suma algebraica, se obtiene que la potencia neta que produce este ciclo toma un valor aproximado de 15.096,4 kilovatios. Esta es la potencia neta producida por este ciclo. Vale realizar el siguiente comentario. Observa cómo las potencias que consumen las bombas es bastante pequeña, pero bastante pequeña, con respecto a la potencia que produce la turbina, ¿correcto? Mira la magnitud, 15.249. Y apenas las bombas consumen 125 y 27. Esto es lo que en general sucede en un ciclo Rankine. Muy bien, continuemos. Una vez que hemos calculado la potencia neta de nuestro ciclo, ya únicamente falta por calcular los calores que entran y salen del mismo. Vamos a ello. Vamos a calcular primero el flujo de calor que entra a nuestra sustancia de trabajo desde la caldera. Este calor que entra es igual a, por la caldera, fíjate atención, en la caldera circula todo el flujo másico, ¿correcto? Circulan los 15 kilogramos por segundo, obsérvalo acá. Todo el flujo másico, vamos a colocarlo, 15 kilogramos por segundo, multiplicado por la diferencia de entalpía, la entalpía mayor menos la menor, es decir, H2 menos H1, H2 menos H1. Esto es igual a 15 kilogramos por segundo. ¿Cuánto vale H2? 3.375,1. ¿Y cuánto vale H1? 764,3. Al efectuar esta diferencia se obtiene como resultado 2.610,8, por supuesto, kilojoule sobre kilogramos. Perfecto. Al examinar las unidades caemos en la cuenta que kilogramo cancela con kilogramo, quedando en kilovatios, kilojoule por segundo.
y al efectuar esa sencilla operación en una calculadora, se obtiene que el flujo de calor que entra a la sustancia de trabajo, es decir, al agua para ser transformada al estado de vapor sobrecalentado, tiene un valor de 39.162 kilovatios. Genial. Finalmente vamos a proceder ahora a calcular el calor que sale de este ciclo. Vamos a calcular el flujo de calor que sale de nuestra sustancia de trabajo. Este es igual a el flujo másico que circula por el condensador, que ya sabemos que es el flujo másico que llamé restante, es decir, 12,3 kilogramos por segundo, 12,3 kilogramos por segundo, multiplicado por la diferencia de entalpía, la mayor menos la menor. Tenemos la entalpía 5 y la entalpía 4. ¿Cuál es mayor? La entalpía 4, por lo tanto acá colocamos H4 menos H5 y listo. Esto es igual a 12,3 kilogramos por segundo multiplicado por la diferencia entre H4, 2265,1, menos H5, que vale 317,62. Esa diferencia genera como resultado 1947,48 kilojoule sobre kilogramos. Al examinar las unidades quedamos en la cuenta que kilogramos cancela con kilogramos, quedando en kilovatios. Y al efectuar esa sencilla operación en una calculadora, se obtiene que el flujo de calor que sale de nuestro ciclo toma un valor aproximado de 23.954 kilovatios. Excelente. Vamos a abrir un poco más de espacio y vamos a colocar estos tres resultados acá, uno al lado del otro. Recordemos que la eficiencia térmica se puede calcular de dos formas: dividiendo la potencia neta entre el calor que entra a nuestro ciclo, el flujo de calor, o con esta otra fórmula, 1 menos el flujo de calor que sale sobre el flujo de calor que entra. Con cualquiera de las dos fórmulas puedes calcular la eficiencia térmica y por supuesto vas a llegar al mismo resultado. Lógico, probablemente este cociente dé un poco distinto a este valor, pero si te ocurre esa pequeña diferencia es porque has aproximado las operaciones realizadas en la calculadora, pero no te preocupes, deben tener un orden de magnitud muy pero muy cercano. Muy bien, vamos a efectuar esta operación con la primera fórmula. ¿Cuánto vale la potencia neta de nuestro ciclo? 15.096,4 kilovatios. ¿Y cuánto vale el flujo de calor que entra? 39.162 kilovatios. Así, kilovatios simplifica con kilovatios y al efectuar esta sencilla división en una calculadora se obtiene un valor aproximado de 0,38, es decir, la eficiencia térmica es del 38% aproximadamente. Vamos a tomar nota de esta eficiencia térmica. La eficiencia térmica es del 38%. Muy bien. Para culminar, vamos a calcular la máxima eficiencia de este ciclo. ¿Cómo calculamos la eficiencia máxima de este ciclo? Bueno, simplemente tomamos un ciclo de Carnot que opere bajo los mismos dos niveles de temperatura. La temperatura más alta posible, que es acá en 2, a la salida de la caldera, y la temperatura más baja posible siempre se alcanza a la salida del condensador, acá en 5. Siempre. Vamos a escribir esto acá. La eficiencia máxima posible no es más que la eficiencia de Carnot, de un ciclo de Carnot que opere entre estos mismos límites de temperatura. Este es igual a 1 menos la temperatura fría sobre la temperatura caliente. En este caso, la temperatura más fría se alcanza siempre a la salida del condensador, es decir, en 5 sobre, y la temperatura más caliente siempre se alcanza a la salida de la caldera, es decir, la temperatura 2. La temperatura 2 lo conocemos, sí, vale 500 grados centígrados, mírala acá, es dato del problema. 500 grados centígrados es la temperatura más caliente. Pero, ¿cuál es la temperatura más fría? ¿Cómo podemos obtener la temperatura más fría? La puedes obtener siempre de la siguiente manera. La temperatura a la salida del condensador no es más que la temperatura de saturación a la presión del condensador. Esa es la temperatura más fría. ¿Y por qué la temperatura de saturación? Porque recuerda que el condensador trabaja en el estado de mezcla. Y siempre en el estado de mezcla, tanto la temperatura como la presión permanecen constantes. Y como la presión del condensador la conocemos, obsérvala acá, vale 40 kilopascal. Con este valor de presión vamos a ir a la tabla del agua saturada entrada por presiones.
y vamos a tomar lectura de la temperatura de saturación. Observa, en pantalla visualizamos la tabla del agua saturada entrada por presiones. Ubicamos en la columna de la izquierda la presión del condensador, que es de 40 kPa, observa acá en esta fila, y al lado podemos dar lectura de la temperatura de saturación. Esta viene en grados centígrados, vale 75,86 grados centígrados. Vamos a nuestra pizarra. La temperatura 5 toma el valor de 75,86 grados centígrados. Perfecto. Vamos a abrir un poco más de espacio para poder efectuar nuestros cálculos. Muy bien, acá he dejado nota de las dos temperaturas. La temperatura más alta alcanzada en la caldera es de 500 grados centígrados y la temperatura más baja alcanzada a la salida del condensador, que vale 75,86 grados centígrados en este caso. Pero ojo, atención, siempre en la fórmula de la eficiencia máxima de Carnot, las temperaturas van en unidades absolutas, en Kelvin. Mucho cuidado con colocar acá las temperaturas en grados centígrados, mucho cuidado. Por lo tanto, el cálculo es el siguiente: 1 menos, ¿cuánto vale la temperatura más fría? 75,86. Pero debemos transformar esos grados centígrados a Kelvin, simplemente sumando 273. Listo. Ya hemos transformado esta temperatura a Kelvin sobre, y de la misma manera para la temperatura más caliente, la cual es de 500 grados centígrados. Pero debemos transformar estos 500 grados centígrados a Kelvin. Simplemente debemos sumar 273 y listo, ya hemos transformado de grados centígrados a Kelvin. Por lo tanto, Kelvin simplifica con Kelvin y al efectuar esta sencilla operación en una calculadora se obtiene un valor aproximado de 0,55. Por lo tanto, la máxima eficiencia que puede obtener este ciclo es del 55%. Esta es la máxima eficiencia. Vamos a borrar por acá para colocarla. Vamos a colocarla acá. 55%. De tal forma que la eficiencia térmica, observa acá, 38%, como máximo puede mejorar hasta un 55%. Bueno, realmente es imposible que alcance exactamente el 55%, pero sí podemos efectuar mejoras para acercar esta eficiencia a 55%, por ejemplo, que aumente de 38 a 40, a 42, etc. Y en este momento puedes visualizar la importancia de conocer estas dos eficiencias, porque usualmente, quizás por error, quizás por apresurarse, se compara la eficiencia térmica, que en este caso es del 38%, con el 100% se compara. Y una persona quizás piense que 38% es una eficiencia muy baja. Pero ojo, cuidado, no se compara con el 100%. Esta eficiencia térmica se debe comparar es con la eficiencia térmica máxima posible, que en este caso es del 55%. Y claro, al comparar 38 con respecto a 55, son valores que se encuentran más cercanos que con respecto a 100. De allí la importancia de conocer tanto la eficiencia térmica como la eficiencia máxima posible de un ciclo térmico. Genial. Si este video te fue útil, suscríbete a nuestro canal. Así nos ayudas a crecer. Si te gustó, dale un like. Y si conoces a alguien, algún compañero, amigo o familiar que le pueda servir esta información, por favor compártela. Y continúa aprendiendo de forma rápida y fácil sobre este tema mirando este video para que veas cómo entenderás mucho más este punto